Queridos hermanos, vamos a hablar un poquito sobre María. ¿Por qué María tendría que ser virgen? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué la Iglesia dice que María es siempre virgen? ¿Cuál es el tema? ¿Es necesario por algún motivo? ¿Qué es lo que pasa con María y Jesús? Vamos a pensar un poquito, ¿no? Primero, el ángel, cuando la saluda a María, le dice: Jaire, María, Jaire, que jarito mene, que significa alégrate, llena de gracia. Pero ese que jarito mene tiene que ver con una gracia de Dios desde siempre, desde que ella fue concebida y antes, y por siempre en el futuro. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de que Dios la declare llena de gracia y le haya dado la gracia desde siempre y para siempre? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso Dios con María? ¿Por qué solo con María? Bueno, María va a llevar en su vientre a Dios. Ahí está el punto. La clave del asunto es ese. Si María no llevara en su vientre a Dios, no tendría ninguna importancia. No tendría ninguna importancia, porque la verdad que el embarazo no tiene nada de malo. El sexo no tiene nada de malo, tener hijos está perfecto, tener familia está genial, está todo perfecto. ¿Cuál es el sentido de que María deba estar llena de gracia? Bueno, porque ella es tierra santa. Recordemos que cada vez que alguien se acercaba a Dios tanto como para pisar el terreno donde estaba la sombra de Dios, la Sejina, la presencia de Dios, había que descalzarse, había que llegar en ciertas condiciones muy particulares, y María va a llevar durante 9 meses a Dios que va a encarnar terrenalmente. Entonces, ahí tenemos un asunto. Si Jesús no fuera Dios, el ángel no le hubiera dicho a María llena de gracia. Le hubiera dicho: mira, María, vas a tener a un profeta, así que no es necesario que tengas relaciones con José, vas a tener un pibe igual y está todo bárbaro. Listo, ya está. Pero no, la situación es que María va a llevar en su vientre al Verbo en su encarnación terrenal. Y eso no es cualquier cosa. Dios es Padre y el Verbo, su palabra, la palabra que hace, la palabra que al salir ejecuta acción, en hebreo es davar, en griego es logos. El verbo, verbum de Dios, en latín, verbo, la palabra creadora, la palabra manifestadora. Pero Dios toma su propia palabra y la manifiesta, la transforma, la personaliza, como podamos decirlo para poder entenderlo, en una persona que es Dios, pero a la vez está separada. Tiene libre albedrío, tiene libre determinación, aunque hace la voluntad del Padre, tiene libertad. Y tiene todos los poderes de Dios, es todopoderoso. Y ahí viene otro lío. ¿Es todopoderoso Jesús? No, no es todopoderoso. ¿Es todopoderoso? No es todopoderoso. Bueno, en Apocalipsis dice que es todopoderoso. Es más, Jesús dice: me han dado todo poder en la tierra y en el cielo. ¿A quién? A Él. Entonces, todopoderoso. Tiene todo el poder en la tierra y en el cielo, ya está. Es todopoderoso. Igual en el Apocalipsis, Jesús va a decir: yo soy el alfa y el omega, ¿no? O sea, el principio y el fin de todo. Él manifiesta, sostiene y desmanifiesta al final, por voluntad del Padre. Y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, María, volvemos a María. María va a llevar en su vientre 9 meses a la Sejina, la presencia de Dios. El Verbo encarnado va a encarnar en el vientre de María. María está creando por primera vez a Dios, va a dar a luz a Dios por primera vez. A ver,
Dios es eterno, Dios siempre existió. La palabra de Dios ha existido el mismo tiempo que ha existido Dios, siempre. No ha habido un principio para la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene esta forma, persona, y es la que ha seguido la historia de la salvación para interactuar con la humanidad en determinados momentos, para hacer el pueblo hebreo, para educarlo, junto con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre? El verbo tiene que encarnar. Para encarnar como humano necesita una mujer humana que dé a luz un humano. ¿No es cierto? Entonces, María va a tener en su vientre a Dios en el tiempo que sea su embarazo para su encarnación humana. Bien, entonces, María se transforma en el arca de la nueva alianza. Dios le había dado a los hebreos en el desierto, les había hecho fabricar un arca. Dentro del arca había puesto la Torá, había puesto el maná, había puesto la vara de Aarón. ¿Para qué? ¿Cuál era el sentido? Hacemos una caja y guardame las cosas. A ver, ¿era necesario? La verdad que no. ¿Y cuál es el sentido del arca de la alianza? ¿Para qué le hicieron? David agarraba el arca, la llevaba cuando iba a la guerra y se la tiraba a los enemigos pensando que el arca de la alianza era mágica. Resultado, perdió el arca. Se la llevaron los enemigos. Después costó un montón recuperar. Entonces, ¿cuál era el sentido del arca? No tener las cosas tiradas por ahí, ordenarla, acomodar el templo. O sea, pensemos un poquito. ¿Dios hace las cosas así? ¿Ordename las cosas, poneme las cosas en una caja? Obviamente que no. El arca de la alianza prefigura a María. De eso se trata. El Antiguo Testamento son todas prefiguraciones. El Antiguo Testamento solo se entiende a través de Jesús. Sin Jesús el Antiguo Testamento no se entiende. Son un montón de cosas arbitrarias que no tienen sentido. ¿Por qué Dios me hace hacer una menorá? ¿Por qué Dios me hace hacer un arca? ¿Por qué Dios me hace hacer un templo si Dios habita en todas partes? O sea, ¿cuál es el tema? Prefiguraciones. Prefigurar otra cosa que va a tener su cumplimiento perfecto cuando llegue el Mesías. La tierra prometida, todo prefigura. La tierra prometida no es ni más ni menos que la vida eterna, el reino de los cielos. Entonces uno dice, pero ¿no era un terrenito en el Estado de Israel? Obviamente que no. No, pero yo soy cristiano y yo quiero un terrenito en Israel. Olvídate, no pasa por ahí. Es la vida eterna, esa es la tierra prometida. Todo es prefiguración. Entonces, el arca de la alianza prefigura a María, porque María va a llevar en su interior a Dios, que está prefigurado en el maná, en los mandamientos, la Torá, en la vara de Aarón. Todas esas cosas prefiguran a Cristo. Y lo entendemos cuando entendemos a Cristo. Y ahí nos decimos, claro, venía por ahí el asunto. Entonces, María es tierra santa que no puede ser tocada. Recordemos qué ocurría con el arca de la alianza. No la podía tocar nadie. Llevaba unas argollas, unas maderas para que todos se mantuvieran lejos. El que tocaba el arca moría. Así de sencillo y simple. Para tocar el arca, para poner las cosas adentro, había solo determinadas personas que lo podían hacer y en determinadas condiciones, o sea, ni se te ocurra. María no puede ser tocada. ¿Se entiende? No puede ser tocada. Y dentro de María no puede ir nada más que Dios. Nada más que Dios. María no pudo haber tenido 30 hijos, ni 2. Ni 3, ni 15. 1. Dios. Punto. Se terminó. Porque nadie hubiera sobrevivido a intentar una cosa de esa. Olvídate. No porque fuera malo, no porque estuviera mal. Simplemente porque Dios dice, este lugar que voy a pisar es absolutamente santo. De toda santidad. Porque así mostró esto, que estoy en la tierra. ¿No? De esa manera. Volvemos a lo mismo. ¿Dios necesita hacer esas cosas? No, lo que está haciendo es mostrarnos una situación particular.
¿Cómo me doy cuenta que Dios está en la tierra? Porque este lugar no se puede tocar. Y tocas y te morís. No se toca, porque acá está Dios. Sencillo, muy sencillo, ¿no? O sea, súper fácil, no hay por dónde perderse. Entonces, María es tierra santa donde Dios habita. Habitó, dejó el arca de la alianza y esa tierra santa nunca más se puede tocar. Y ella es llena de gracia por siempre, virgen para toda la eternidad. Nunca va a poder llevar a alguien más que a Dios. Y entonces los que saben que eso es así, pero no quieren reconocer que Jesús es Dios porque quieren seguir esperando otro Mesías, entonces le pegan a María. Si María tiene 57 pibes, Jesús no es Dios. ¿Se entiende lo sencillo de la matemática? María tiene que ser virgen para que Jesús haya sido Dios y sea Dios por siempre. Pero si metemos la duda de que María no es virgen, entonces ahí no estuvo Dios. Nunca. Entonces decimos, Jesús no es Dios. Punto. Bueno, una tontería total para aquel que niega a Jesús. Que Dios le va a perdonar igual su tontería, pero no va a cambiar la situación de que Jesús sea Dios. Lo nieguen las veces que lo nieguen. Tendrán que explicar del otro lado, ¿no? Cuando lleguen del otro lado le dirán, vení para acá, vos que estuviste negando a María y negando la divinidad de Jesús, vení, sentate acá conmigo, vamos a conversar un poquito. ¿Por qué? ¿Qué se te ocurrió? Bueno, esto es así. Súper simple. Se ataca a María para no reconocer la divinidad de Cristo y tirar abajo al cristianismo, ¿no? Muy bien, así que la virginidad de María es inexorable, inevitable, por norma del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Muy bien, hermanos, que tengan un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.